En un juego de hockey sobre hielo, anotar 3 goles en un game, en este partido se llama ganar robando. Hoy me gustaría mostrarles algunos trucos. Me gustaría decirles lo que es un campo eléctrico, resolverles un problema en la teoría de campos con el que Isaac Newton tenía muchos problemas, e introducir una idea importante matemática conocida como la ley de Gauss. Esto será más fácil de lo que suena por la vivida imaginación de un genio llamado Michael Faraday. La vida de Faraday hubiera avergonzado al novelista más descarnado. Comenzó en las circunstancias más modestas. Tuvo un estudio metódico. Con el tiempo terminó anotándose como aprendiz de encuadernador de libros. Estaba empeñado en un auto-mejoramiento y comenzó a asistir a cátedras científicas públicas en la Royal Institution de Londres. Estaba tan entusiasmado por esas cátedras que rogó por la oportunidad de hacer los trabajos más serviles en la Royal Institution. Finalmente terminó como profesor de esa institución y como el más famoso científico en Europa. A través de toda su carrera, Faraday tenía una comprensión tan pobre de las matemáticas que no podía leer los documentos científicos de sus propios competidores. Sin embargo, tenía una intuición que lo llevaba al corazón de todo problema científico. Es una de las grandes ideas que fluyó de esa institución que queremos discutir. Es la idea de líneas de fuerza eléctricas constantes irradiando en todas partes a través del espacio. En el campo de la física, ciertamente ninguna herramienta ha desenterrado más verdad científica que la afilada pala de las matemáticas. Sin embargo, cuando él puso al descubierto la teoría del campo, el cimiento del cual mucha de la física moderna surge, matemáticas fue una herramienta con la cual no pudo trabajar. En 1789, Charles Augustin Coulomb confirmó lo que la comunidad científica había sospechado por años. Coulomb finalmente demostró que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Tan elegante como era el experimento de Coulomb, el concepto, la idea de la relación inversa al cuadrado, había sido una noción científica importante por algún tiempo. Un siglo antes, de hecho, la teoría de Newton establecía que la caída de una manzana y la órbita de la Luna, ambas, eran consecuencias de las mismas leyes básicas. Una de esas leyes, la ley de gravitación universal, dice que dos masas se atraen la una a la otra con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta era una ley difícil de aplicar, hasta para el mismo Isaac Newton. Para lograr su objeto, tendría que demostrar que cuando un objeto es atraído a la Tierra, éste actúa como si toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en el centro. Y aún más difícil, tendría que interpretar racionalmente lo que él llamaba acción a distancia. Una frase que quiere decir que cuerpos como la Tierra y el Sol aplican fuerzas directamente la una a la otra, aun cuando están separadas por millones de kilómetros sin conexión tangible entre ellas. A pesar que el gran genio a menudo era quisquilloso, él mismo hubiera tenido que admitir una cierta insatisfacción con la idea de acción a distancia. Posiblemente algo en defensa propia, en principio, Newton escribió: no he podido descubrir la causa de las propiedades de la gravedad, y no pretendo, imagino, una hipótesis. Newton no sintió ninguna obligación de explicar, ya sea por medios físicos o mecánicos, la ley de la gravedad. Para nosotros es suficiente que la gravedad en verdad existe, agregó, y actuamos de acuerdo a las leyes que hemos explicado. Obviamente, eso fue suficiente. De allí en más, en Inglaterra, la ley de gravitación fue la ley de la Tierra.
Por el siglo XIX, con la ley de gravitación firmemente establecida, los seguidores de Newton habían descubierto que electricidad y magnetismo obedecen a leyes similares. En todas ellas, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. La similitud es asombrosa. La pregunta es, ¿por qué? Quizás porque la ley del cuadrado inverso está relacionado a una simple propiedad geométrica de espacio tridimensional, y quizás porque estas fuerzas no son las únicas cosas que disminuyen con el cuadrado de la distancia. La esencia de la ley del cuadrado a la inversa puede verse en el concepto de fundir, la palabra latina que quiere decir fluir. La luz fluye del Sol igualmente en todas direcciones. Al extenderse, alejándose cada vez más del Sol, su intensidad disminuye. Pero imagine una esfera encerrando al Sol. Toda la luz pasaría a través de la esfera, y no importa cuál es su distancia del Sol. Y el área de una esfera crece como el cuadrado de su radio, de modo que la cantidad de energía de luz por unidad de área disminuye como el cuadrado de distancia. La ley del cuadrado de inversa no era la única idea provocativa al cual Faraday estaba expuesto como joven. Por el año 1810, él era una visita normal en la Royal Institution, en forma particular en las cátedras del legendario profesor de la institución, Sir Humphrey Davy. Químico y físico, un erudito a quien le fue conferido el título de caballero y nombrado barón, y presidente de la Royal Society. Davy era la misma cumbre de la ciencia británica. Con su propia investigación como tema, Davy hablaba como la autoridad mundial sobre todo el elemento desde el sodio al potasio y del cloro al yodo. David llegó a ser la figura de padre científico para Faraday y siguió siendo una guía e influencia enorme por casi 20 años, a pesar que la relación era, en algunas oportunidades, muy dura. Bajo la influencia de David, en la edad de oro de la química, nadie brilló más que Michael Faraday. Él descubrió la benzina, el gas licuado de cloro, y desarrolló nuevas aleaciones del acero. La lista de sus notables logros como químico sigue y sigue. No obstante, en 1821, Faraday hizo a un lado su trabajo en química. Ese año, Ørsted descubrió el efecto que las corrientes eléctricas tienen sobre los magnetos, mientras que el efecto ahora puede ser claramente visto. En 1821 era aún un gran misterio científico. Por cierto, ¿por qué la aguja de la brújula se alinearía en forma perpendicular a la corriente eléctrica? Al principio, estimulado por la curiosidad, y luego un editor le solicitó un artículo que terminaría con la confusión científica. Faraday emprendió entonces la tarea de resolver el misterio. Faraday vio la posibilidad de aparejar la fuerza de una corriente eléctrica e inventó un dispositivo para hacerlo. Ese dispositivo resultó ser el primer motor eléctrico. ¿Cómo hizo Michael Faraday para lograrlo? Quizás porque ya no era capaz de analizarlo matemáticamente. Faraday pudo tomar las fuerzas magnéticas circulares al pie de la letra, en su valor nominal. En todo caso, para Michael Faraday, electricidad, como así también magnetismo, aplican fuerzas reales en el espacio. Comenzó su estudio de las mismas con una cantidad de presunciones. En cualquier parte cercana a una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Si se debe solo a una carga, el patrón de fuerza detectado por la carga de prueba es sencilla. El patrón es más complejo para dos cargas opuestas.
o para dos cargas del mismo signo. Y aún más complejas para distribuciones más complicadas. Pero en todo caso, aquí está el punto. Aun si la carga de prueba no está allí para sentirlo, el patrón de fuerzas puede ser imaginado existiendo en todas partes en el espacio. Esta es la esencia de la idea del campo. Y a pesar que Faraday solo lo imaginó, el campo puede también ser expresado matemáticamente. La fuerza que actúa sobre una carga de prueba en cada punto en el espacio es igual a la carga de prueba por una cantidad debida solamente a las otras cargas. Esa cantidad es el campo eléctrico. Faraday nunca llegó a la definición del campo eléctrico, pero por ver ambos fenómenos eléctricos y magnéticos como fuerzas en el espacio, logró ver mucho más lejos que sus pares. Como resultado de este y muchos otros descubrimientos, finalmente llegó a ser director del Laboratorio de Investigaciones de la Royal Institution y, sucediendo a David, llegó a ser profesor allí, como así también miembro de la Royal Society. Fue más como investigador que como instructor, que vio más y más profundamente en las fuerzas invisibles del espacio. A Faraday, la fuerza 1/R al cuadrado entre cargas eléctricas le sugirió que la fuerza debe ser aplicada por algo radiando exteriormente de las cargas, algo que, como la luz del sol, nunca se para y nunca termina en el espacio. Como Faraday lo imaginó, este algo debía ser líneas o tubos, cada uno capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga en su camino. Estas líneas de fuerza comenzarían solo con cargas positivas y terminarían solo con cargas negativas. Fluirían suavemente a través del espacio, nunca cruzándose o confundiéndose. No importa la configuración, las cargas tendrían un modelo patrón característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de la carga donde las líneas se amontonan y débil lejos de las cargas donde las líneas están más separadas. La capacidad de aplicar una fuerza reside en cada punto en el espacio. La fuerza surge de la intensidad de las líneas a pesar de la ubicación de las cargas que las crearon. Aún así, sin dichos gráficos de la era espacial, es así como Faraday se imaginó el campo eléctrico. Aún parece la manera más gráfica de visualizar uno. Satisfaciendo la comunidad científica llevaría otro paso a dos. Necesariamente esos pasos deberían ser matemáticos. Uno de los más importantes fue tomado por Carl Friedrich Gauss, físico, astrónomo y quizás el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un complemento elegante a la idea de Faraday y llegaría a ser ley. En términos de Faraday, fluxión derivada es representada por todas las líneas de fuerza que pasan a través de cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para toda superficie cerrada,
el total de fluxión es proporcional a la carga eléctrica neta dentro. Si no hay carga neta dentro de una superficie, toda fluxión exterior a través de ella debe ser balanceada, equilibrada por una cantidad igual de fluxión interior o negativa. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday acerca del campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley inversa al cuadrado. En forma apropiada se aplica no solo a los campos eléctricos, sino a los campos gravitacionales y magnéticos también, y hasta la luz que fluye del Sol. En todo caso, la obra teórica de Gauss, combinada con el sentido común de Faraday, revela una cantidad de factores asombrosos acerca de la naturaleza misma. Por ejemplo, observen lo que sucede dentro de un conductor donde un enredado de iones positivos es neutralizado por electrones móviles y en constante movimiento. Un campo eléctrico que pasa a través de un conductor fuerza a los electrones a fluir hasta que se apilan en la superficie, resistiendo el movimiento de más electrones. Pero esto significa el campo eléctrico dentro de cualquier conductor. Llega a ser igual a cero cuando el equilibrio electrostático es establecido. Por lo tanto, una superficie cerrada dentro del conductor no tiene fluxión a través de ella. De manera que la carga neta debe ser cero, pero puede haber carga en la superficie, y no importa lo que haya afuera, la carga de la superficie hace al campo de adentro igual a cero. Y dado que toda la acción está en la superficie, una caja metálica de cualquier tipo, hasta una endeble jaula cubierta por una persiana, puede mantener afuera un campo eléctrico. Ese hecho puede ser demostrado con este artefacto: un electroscopio, hoja, pan de oro. Observen cómo responde al campo de una carga eléctrica. Observen también que aun cuando un electroscopio está dentro de la jaula, reacciona de la misma manera. Sin embargo, cuando la caja está circunvalada, un campo eléctrico no puede entrar para molestar la hoja pan de oro. Cualquier caja metálica puede hacerlo. Y hasta el día de hoy, cualquier caja metálica que lo hace se llama una jaula de Faraday. No todas las jaulas Faraday se diseñaron para proteger su contenido de campos eléctricos. Las vigas de acero de un puente a los andamios de un túnel posiblemente podrían importarles muy poco acerca de mantener a raya los campos eléctricos, pero hacen una muy buena tarea. ¿Por qué? Porque ondas de radio son un tipo de perturbación en el campo eléctrico y porque, ya sea que es un puente o el contenedor circunvalando, como su nombre lo implica, una jaula de Faraday no es un buen lugar para obtener una buena recepción.
Afuera, nuevamente, la recepción es buena. En todo caso, mientras los autos pueden ir casi a cualquier parte, ¿dónde pueden ir las líneas de una esfera uniforme de carga? Una región extendida de carga puede consistir de muchos puntos de carga en el espacio. Pero si es simétrico el campo eléctrico, tiene solo un lugar para ir, y es para afuera. De acuerdo con la ley de Gauss, la cofluxión a través de una superficie cerrada afuera depende solamente del total de carga. Si la región cargada es una esfera, no importa el tamaño. En otras palabras, el campo eléctrico fuera es el mismo, ya sea que la carga esté distribuida uniformemente en una esfera o concentrado en un punto en el centro. Por el mismo razonamiento, porque depende solamente de su naturaleza inversa al cuadrado, la fuerza gravitacional de la Tierra es la misma como si toda su masa estuviera concentrada en el centro. Isaac Newton tuvo que utilizar su matemática más poderosa para probar este punto, lo cual puede haber contribuido a la demora de 20 años en la publicación de Principia. Pero con la ayuda de la vivida imaginación de Michael Faraday, la razón detrás de la idea puede ser percibida y comprendida totalmente sin ninguna matemática. No es que la matemática no sea importante. Después de todo, al final, la mejor expresión científica de las ideas de Faraday, por cierto, es el triunfo final de la teoría del campo electromagnético, que sería la expresión matemática de James Clerk Maxwell. Faraday llegaría a admirar a Maxwell, y oportunamente la admiración iría en ambas direcciones. Sería recíproca. Respondiendo a una carta de Faraday, Maxwell escribió: "Usted es la primera persona en quien la idea de cuerpos actuando a una distancia ha surgido como un principio al cual efectivamente creer. Nada es más claro que sus descripciones. Usted parece ver las líneas de fuerza curvando alrededor de obstáculos y actuando perpendicularmente a los conductores y virando hacia ciertas direcciones en cristales y llevando con ellos en todas partes la misma cantidad de poder de atracción extendidas en forma más amplia o más densa según si las líneas se amplían o contraen. Pensando en la gravedad como así también en la electricidad, Maxwell concluyó: sus líneas de fuerza pueden tejer a través del cielo y girar a las estrellas en sus recorridos. De manera que Faraday tuvo su idea acerca de las líneas de fuerza llenando todo el espacio. No hay duda que Faraday creía que esas líneas realmente estaban allí. Luego llegó James Clerk Maxwell. Él transmitió la idea de Faraday a nuestra visión moderna del campo eléctrico. Una vez que esto estaba hecho, las líneas de fuerza de Faraday ya no existieron. Una pregunta razonable que usted podía hacer es: ¿por qué nos molestamos en enseñarles algo que ya no creemos que es cierto? Usted puede obtener algo de perspectiva sobre esta pregunta considerando algo de la ciencia de hoy. Sabemos que el núcleo del átomo está hecho de pequeñas partículas llamadas protones y neutrones. Podemos quebrar el núcleo y sacar los protones y neutrones y estudiarlos. Así sabremos que son reales. Hoy también creemos que protones y neutrones están hechos por partículas interiores aún más pequeñas que se llaman quarks. Pero es imposible quebrar un protón y sacar los quarks individualmente. Los quarks están escondidos para siempre dentro de los protones y neutrones. La pregunta que surge en vista de esto es: ¿los quarks son reales? Esta pregunta es muy similar a la pregunta de si las líneas de fuerza de Faraday son reales.
A la larga puede resultar ser que no viene al caso. Las líneas de fuerza de Faraday eran andamios mentales que tenían que ser colocados con el fin de edificar el edificio final, el cual era el campo eléctrico. Una vez que el edificio está terminado, los andamios pueden desarmarse, pero eso no lo hace menos importante porque el edificio no podría haberse construido sin el andamiaje. Algún día puede resultar que aún la idea de quarks, en los cuales los científicos de hoy ciertamente creen que son reales, resultarían ser un andamiaje mental. Vamos a seguir estudiando con el estudio del edificio final de la teoría eléctrica cuando nos encontremos la próxima vez.